Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien. Básicamente este es un video que estoy grabando para presentarles, para comentarles, para promover también el próximo curso virtual que voy a estar brindando titulado La filosofía de Jacques Derrida, escritura y deconstrucción a través de la plataforma de educación a distancia Cursa Virtual. Quiero comentarles, para aquellos que no lo sepan, que yo brindo cursos virtuales ya hace 10 años y específicamente en la plataforma Cursa Virtual hace 7 años con excelente resultado, con alumnos que se inscriben de toda América Latina, de España, y básicamente mis cursos son cursos que se dedican a la filosofía contemporánea, particularmente a la filosofía francesa. Quería contarles antes específicamente del contenido de este curso de Derrida, en qué consiste desde el punto de vista metodológico un curso virtual. Probablemente muchos de ustedes ahora, dadas las medidas de confinamiento en muchos países de América Latina, incluso de España, quieran hacerlo. Básicamente consiste en lo siguiente. Es una plataforma de muy fácil acceso que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, un video de aproximadamente 40-45 minutos, que es una clase que yo doy, con el contenido de los conceptos, los problemas y los temas que analizamos. En segundo lugar, tenemos un material escrito, que es el soporte de esa clase, que yo utilizo probablemente en esa clase y que se sube para que también ustedes la tengan. En tercer lugar, un archivo. Ese archivo es un archivo que tiene que ver seguramente, o que es un artículo, un paper, un libro, un capítulo con el cual trabajamos en esa clase. Eventualmente puede haber otro tipo de archivo audiovisual, si tiene que ver o si estamos trabajando cuestiones que tienen que ver quizá con el cine, con la estética. Y por último, un foro interactivo, que es el corazón, desde mi punto de vista, de los cursos virtuales, donde cada uno de ustedes realiza sus intervenciones, sus aportes, sus colaboraciones, donde se generan debates. Y mi función es básicamente la función de coordinación de ese foro interactivo, de responder sus preguntas y de tratar de mantenerlo vivo con diferentes elementos. Esencialmente es un curso virtual, funciona muy bien realmente. Pueden fijarse también en la página de curso virtual diferentes testimonios de alumnos que lo avalan. Bien, respecto del curso de la filosofía de Jacques Derrida, quizá muchos de ustedes han oído hablar de Derrida en diferentes carreras, en carreras de ciencias humanas, no sé, pienso, digamos, en filosofía desde luego, pero también en letras, en artes, pero también en psicoanálisis, en psicología, en alguna materia de sociología, en ciencia política, en algunas áreas que tienen que ver con la cuestión del género, en la arquitectura, en diferentes espacios vinculados con el arte, con el teatro, es decir, Derrida incluso con lo jurídico, ¿no? Derrida es un filósofo fundamental, es un filósofo argelino francés, fundamental en la segunda mitad del siglo XX, que ha influido, por supuesto, en grandes pensadores. Pienso, por ejemplo, en Jean-Luc Nancy, que aún está vivo, o en algunas referentes del feminismo contemporáneo. Derrida también ha influido fuertemente en la cuestión del género y del feminismo. Quizá el caso más significativo es el caso del filósofo transgénero Paul B. Preciado, que lo ha tenido como profesor y que indudablemente está marcado por la filosofía de Derrida. Por lo tanto, quiero decir, este es un curso que va a centrarse tiene como subtítulo escritura y deconstrucción, porque desde mi punto de vista es fundamental comprender el problema de la escritura en Derrida, que es todo el problema que vertebra sus primeros años, desde 1954 hasta 1972, sus debates, sobre todo con la fenomenología, con Husserl, con Heidegger, por un lado, y por otro lado con el estructuralismo. Esas dos peleas van a ser fundamentales para que Derrida defina su propio pensamiento. Y por otra parte, el tema de la deconstrucción, que es una palabra, digamos, es una palabra y es un concepto que Derrida ha trabajado y que hoy se ha popularizado de manera exponencial, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, empleado a diferentes registros, en particular referenciado, por ejemplo, con la cuestión del género. Si bien así no surge esta noción de deconstrucción, puede ser aplicada en ese sentido. Por lo tanto, en este curso veremos cuál fue el comienzo, digamos, en qué sentido Derrida construye el término de construcción, qué quiere decir el término de construcción verdaderamente, si es un método, si es una crítica, si es un análisis, si es un modo de lectura. Intentaremos ceñirnos a eso. Básicamente quiero comentarles de qué constan las 8 clases. Es un curso que comienza el 20 de mayo y son 8 clases.
Las 8 clases van a estar estructuradas a partir de los siguientes libros de Derrida, que conforman, como yo les decía, parte de su corpus de sus primeros años, ¿no? Por lo tanto, veremos, en primer lugar, su tesina, que se llama El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, del 54, la traducción del prólogo al origen de la geometría de Husserl, del 62, algunos artículos editados en la escritura de la diferencia, por ejemplo, Génesis y estructura y la fenomenología del 59, Fuerza y significación del 63, Márgenes de la filosofía, particularmente 2 artículos que son La forma y el querer decir, Nota sobre la fenomenología del lenguaje, y probablemente alguno más, y otros 2 textos que son de la gramatología del 67 y algunos textos de los 70 vinculados con cuestiones políticas, ¿no? El programa está estructurado de la siguiente manera. En la clase 1 vamos a ver Derrida y el postestructuralismo, bueno, las filosofías de la posguerra en la Francia de aquel momento, la fenomenología existencial, el marxismo y el estructuralismo y cómo Derrida se posiciona de manera crítica. En 1967, el año derridiano, es un año donde Derrida publica 3 textos simultáneamente, 3 textos muy importantes: la continuidad a Husserl y Saussure isocrítica, la clase 2 es el problema de la génesis, lo genético en Husserl, la crítica de Derrida a Husserl. Ahí sobre todo veremos un texto que es el problema de la génesis en la filosofía de Husserl. La clase tercera es origen y violencia, la crítica de Derrida a la distinción husserliana de derivación e intuición, el concepto de representación, voz y escritura. La clase cuarta es la metafísica de la presencia, veremos la idealidad del signo y la tradición moderna, la crítica derridiana al sentido prelingüístico de la conciencia, la expresión logo-fono-falocentrismo, qué quiere decir exactamente esa expresión. La clase quinta se titula Gramatología como ciencia de la escritura y veremos la crítica ya al estructuralismo y a la continuidad estructuralista de la fenomenología, la gramatología crítica de la subjetividad, el sustancialismo, el humanismo, el historicismo y el empirismo. La clase sexta, que es la estructura descentrada y arquiescritura, el pensamiento de la huella. La clase séptima, la différance, el pensamiento del simulacro, y la clase octava, el concepto de deconstrucción derridiana, la implosión de la filosofía, las aplicaciones de la deconstrucción al género, la arquitectura y la estética, y el Derrida político, socialdemocracia, cosmopolitismo, europeísmo y hospitalidad, ¿no? Por supuesto que está consignado, y esto lo van a ver cuando hagan clic arriba o abajo de este video, en el detalle del programa donde están todos los textos consignados y otras cuestiones que no les mencioné. Por supuesto que el curso es un curso abierto a todo público, abierto a quien tenga interés, tenga formación en la filosofía de Derrida o no. Yo explico de manera muy clara, muy concisa, dando cuenta de cada concepto, de cada problema, por lo tanto, me parece que no deberían tener ningún problema aquellos que no tengan una formación, por supuesto, en filosofía. La idea es que este curso esté abierto a cualquier interesado. Desde mi punto de vista, como les decía al comienzo, es probable que Derrida sea un filósofo que interpele más o que produzca mayor interés en áreas que tienen que ver con las ciencias humanas, con la estética, con el género, con el psicoanálisis, con la psicología, con la arquitectura. Es decir, son espacios donde la filosofía de Derrida suele penetrar y suele producir mucho más problematización y por lo tanto generar mucho más interés en aquellos que trabajan en esas áreas. Bueno, sin más, voy a despedirme leyéndoles un breve epígrafe que yo puse arriba del programa, que es una cita de Derrida de la gramatología. Dice: la escritura es peligrosa desde el momento en que la representación quiere hacerse pasar por la presencia y el signo por la cosa misma. Y existe una necesidad fatal, inscripta en el propio funcionamiento del signo, de que el sustituto haga olvidar su función de vicariato y se haga pasar por la plenitud de un habla cuya carencia y flaqueza, sin embargo, no hace más que suplir. Esta es una de las claves para comprender la filosofía de Derrida, esta suerte de juego permanente entre la presencia y la representación, entre el signo y la cosa, y cómo la escritura sería peligrosa precisamente porque es eso, digamos, no es un suplemento peligroso que supuestamente estaría supliendo una presencia. Ahora, ¿qué pasa cuando ese suplemento toma el lugar del origen?
bueno, ahí van a empezar ciertos problemas, digamos, ¿no? Donde supuestamente lo natural no es tan natural y lo suplementario, lo accesorio, deja de ser accesorio para tornarse central en la constitución de un objeto. Bueno, espero que les interese. A partir del 20 de mayo vamos a comenzar en curso virtual este seminario. Arriba o abajo de este video van a tener toda la información. Espero que seamos muchos y muchas. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.